Siguiendo con el módulo 1 del curso de reemplazo valvular pulmonar percutáneo, hoy les voy a hablar de la clínica, la semiología, la radiología y el electrocardiograma de la patología de la válvula pulmonar. Soy el doctor Claudio Moroz, cardiólogo de congénitas del adulto del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. Primero vamos a hacer una introducción de la temática. Históricamente, las valvulopatías del lado derecho han recibido menos atención de los médicos e investigadores que las valvulopatías del lado izquierdo, y en parte se debe a que estas son menos frecuentes, pero también a que tienen un periodo asintomático latente y prolongado. Cada vez se reconoce más que la valvulopatía derecha no es benigna y tiene un impacto significativo e independiente en la morbilidad y la mortalidad del paciente. La insuficiencia pulmonar a menudo es secundaria a una enfermedad cardíaca congénita y no escapa a esta consigna. Y como dice este artículo, las valvulopatías del lado derecho merecen un poco más de respeto. La historia natural de la insuficiencia tricuspidia grave tiene un periodo latente prolongado con una eventual sobrecarga progresiva de volumen del ventrículo derecho y la aurícula derecha. Las arritmias auriculares son comunes y secundarias al agrandamiento de esta de la aurícula derecha. Los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha y sobrecarga de volumen se pueden llegar a paliar con el uso de diuréticos, y los pacientes con insuficiencia tricuspidia grave tienen una reducción significativa en la capacidad de ejercicio causada por una respuesta del gasto cardíaco que se encuentra alterada. La insuficiencia tricuspidia también tiene un impacto negativo en la supervivencia a largo plazo, como lo está mostrando esta curva de Kaplan-Meier, donde la insuficiencia tricuspidia severa en línea continua, en negro, es la que peor sobrevivida tiene en el seguimiento. Cuando hablamos de la pulmonar, la insuficiencia pulmonar es una complicación frecuente tras el alivio quirúrgico o percutáneo de la estenosis pulmonar y tras la reparación de la tetralogía de Fallot y algunas atresias pulmonares con CIB. La insuficiencia pulmonar significativa suele ser bien tolerada en la infancia, sin embargo, a largo plazo esta insuficiencia crónica tiene un efecto perjudicial sobre la función del ventrículo derecho y la capacidad de ejercicio, lo cual conduce a un mayor riesgo de arritmia y de muerte súbita. Los avances recientes en imágenes no invasivas y en particular la mayor disponibilidad de la resonancia magnética cardiovascular han mejorado la evaluación de la insuficiencia pulmonar y del ventrículo derecho, pudiendo obtener sus volúmenes, su fracción de eyección y con eso decidir en qué momento se puede tomar la decisión del reemplazo electivo de la válvula pulmonar. Cuando hablamos de estenosis pulmonar es otra historia y los pacientes adultos con estenosis de la válvula pulmonar leve a moderada suelen ser asintomáticos y tienen un buen pronóstico. En consecuencia, se anima a los pacientes a participar en deportes recreativos. Este es un trabajo que evaluó a los pacientes con estenosis valvular leve a moderada durante el ejercicio y aunque la capacidad funcional disminuyó en comparación con los controles sanos, se conservó la morfología del corazón derecho y el rendimiento ventricular derecho. Estos hallazgos proporcionan evidencia de que fomentar el ejercicio físico en pacientes con estenosis de la válvula pulmonar leve a moderada probablemente sería seguro. También se suma la evidencia de que no se indica ningún tipo de intervención para este tipo de paciente a menos que esté sintomático. Recordemos nuevamente que según los datos de la base multiinstitucional Guti-Gush, donde participan 8 centros, un cuarto de los pacientes tiene afectación del tracto de salida al ventrículo derecho y o su válvula pulmonar. Cuando analizamos este grupo, el 43% corresponde a una tetralogía de Fallot, el 16% a enfermedad de la válvula pulmonar, 7,6% a atresia pulmonar con CIB, tronco arterioso el 1,5% y algunos casos de cirugía de Ross. Veamos ahora la clínica y la semiología de estas patologías. Cuando vemos a un paciente adulto con cardiopatía congénita en el consultorio, uno de cada 4 va a tener comprometido su tracto de salida del ventrículo derecho, lo cual diría que es muy frecuente de ver. Habitualmente, si el paciente viene de una transición, como habíamos dicho en un 42% en el hospital, tenemos todos sus antecedentes cardiológicos y esto no nos representa casi ninguna dificultad para abordarlo correctamente. Pero cuando el paciente concurre a la consulta por primera vez, nosotros debemos poner toda nuestra experiencia para conseguir los datos clínicos relevantes necesarios para su seguimiento. Generalmente el paciente adulto reinicia sus controles por la aparición de algún síntoma como la disnea, la palpitación,
el dolor de pecho, los mareos, y estos son los más frecuentes. Más raro es el síncope o los síntomas neurológicos. El síntoma neurológico debemos investigarlo y porque muchas veces pueden tener defectos que estén favoreciendo la aparición de trombos o pueden tener arritmias que estén fabricando trombos. Y en el caso de las mujeres, cuando quedan embarazadas, el ginecólogo las manda a retomar los controles cardiológicos. Otro caso es del paciente que necesita un certificado para la facultad o para el chequeo prelaboral ordenado por la empresa donde quieren trabajar. Tratemos de obtener toda la información posible de nuestro paciente para tratarlo correctamente. La patología congénita que afecta al tracto de salida y la válvula pulmonar es amplia y variada, y recuerden que estaba el FALOD, la estenosis pulmonar, la atresia pulmonar con CIB, la atresia pulmonar con septum intacto, la doble salida del ventrículo derecho, el tronco, pero clínicamente cuando veo un paciente congénito me debo preguntar en qué estadio quirúrgico está el paciente. Puede ser que nunca se haya operado, como solemos ver en algunos pacientes con atresia pulmonar con CIB y colaterales, que por distintos motivos no han sido corregidos, que están cianóticos y que muchos evolucionan a la hipertensión pulmonar, porque las colaterales aortopulmonares transmiten mucho flujo y presión. En un 2 a 3% de los FALOD tampoco están operados y son pacientes de alto riesgo de complicaciones, como endocarditis, absceso cerebral, accidente cerebrovascular. Se puede dar el caso que el paciente esté operado pero en forma incompleta o haya quedado en tratamiento paliativo y solo tenga una o dos anastomosis subclaviopulmonares, lo que le ha permitido vivir hasta la fecha pero cianótico, con todas las complicaciones que trae la cianosis. Aquí quiero recalcar el concepto de que cianosis no es sinónimo de hipertensión pulmonar. El paciente congénito puede tener cianosis y no tener hipertensión pulmonar, y puede tener cianosis por un Schüpp reverso, como en el caso de Leise-Menger, y esta sí es una hipertensión pulmonar. Cuando el paciente está corregido, es decir, ha recibido todo el tratamiento quirúrgico disponible para su patología, veremos aquí a los pacientes FALO corregidos, a la atresia pulmonar con CIB corregidas, con o sin unifocalización, dependiendo si tienen o no tienen tróncola pulmonar. Las valvulotomías pulmonares quirúrgicas muy frecuentes décadas atrás, la colocación de un tubo de BDAP o Rastelli en los falos que tienen las coronarias atravesando el tracto de salida al ventrículo derecho y en las dobles salidas del ventrículo derecho o en el tronco arterioso también. En el examen físico vamos a controlar que el paciente no esté cianótico con sus signos típicos que ya conocemos, que no esté anémico como en el caso de una endocarditis infecciosa. La coloración de la piel nos puede orientar a sospechar algún grado de hipoperfusión por bajo gasto en pacientes con mucho deterioro del ventrículo derecho, que claramente se va a acompañar de hepatomegalia, edemas, ascitis, etc. Algo importante de ver y recabar son sus heridas quirúrgicas que nos pueden dar una pista de su recorrido quirúrgico, porque un FALOD con toracotomía posterior izquierda y esternotomía, vamos a pensar que tuvo una anastomosis subclaviopulmonar y luego una correctora. Si tiene dos toracotomías laterales, derecha e izquierda, seguramente tuvo dos anastomosis, derecha e izquierda. Recordemos que en algunos casos raros la anastomosis también se puede hacer por esternotomía. La toracotomía izquierda puede corresponder también al cerclaje de la arteria pulmonar, como en los casos de pacientes con transposición congénitamente corregida o como doble salida de ventrículo derecho con mucho hiperflujo pulmonar. Pero también puede corresponder a una correctora de coartación de aorta, al cierre de un ductus, que muchas veces pueden acompañar a la cardiopatía principal de nuestro paciente. Veamos también las cicatrices de bolsillo de marcapaso en la parte anterior del tórax, a nivel subclavicular derecho o izquierdo, que pueden corresponder también a la colocación de un cardiodefibrilador. Algunos pacientes tienen el bolsillo del marcapaso en el abdomen cuando el marcapaso es epicárdico. Conocer cuántas esternotomías tiene nos orienta al riesgo de una nueva cirugía, saber si la cirugía fue correctora completa o incompleta, si requirió una nueva cirugía para algún defecto residual como una CIB residual o requirió un nuevo reemplazo de válvula pulmonar en el seguimiento, es muy importante. Hay pacientes que pueden llegar a tener hasta 4 o 5 esternostomías por recambios de homoinjertos de válvulas pulmonares, por endocarditis que han afectado a otras válvulas, y estos son pacientes de muy alto riesgo para una nueva cirugía. En este trabajo que miden la carga de arritmias en la tetralogía de Fallot, fíjense que predominan las arritmias supraventriculares, pero también en color naranja vamos a ver a la arritmia ventricular.
En este trabajo multiinstitucional se encontraron 10% de colocación de cardiodesfibrilador en el paciente Fallot, de los cuales 42% era de prevención secundaria, es decir, había tenido una arritmia o una muerte súbita, y 58% eran de prevención primaria. Y solo para mostrarle lo importante de todo este interrogatorio, analicemos este trabajo del año 2009, donde ellos buscan las variables que se asocian al malos resultados en la reparación de la tetralogía de Fallot, de una válvula pulmonar. Y una de ellas es operarlo arriba de los 45 años, la otra es el número de esternostomía previa y la cirugía de urgencia. Pero repasemos qué significa una cirugía paliativa, una correctora, una reparadora. Y una operación paliativa puede entenderse como una operación que proporciona un alivio sintomático, pero deja sin corregir la fisiología patológica principal. En cambio, la palabra reparar proviene del latín reparare, volver a poner en buen orden, probablemente introducido en el idioma inglés desde el francés, restaurar a un estado anterior, y en cirugía, por lo tanto, una operación reparadora es aquella que restaura a la normalidad lo que una vez fue normal. Reparamos una rotura de aorta, reparamos una lesión en el ventrículo derecho. La palabra correctora proviene del latín corregire, enderezar, corregir, reformar, enmendar, y así una operación correctiva intenta hacer normal lo que nunca fue normal. Las malformaciones cardíacas congénitas comprenden anomalías anatómicas y fisiológicas que nunca fueron normales, por lo que la corrección es el término más apropiado para las operaciones diseñadas para devolver la función cardíaca a la normalidad. Entonces se debe decir que tanto una cirugía como de Senning como una cirugía de Yaten corrigen a la transposición de las grandes arterias, aunque el Senning deja los ventrículos transpuestos en relación a las grandes arterias. Este artículo de revisión de terminología se analizaron 301 estudios y los términos reparar y corregir parecen usarse casi indistintamente en la literatura de cirugía cardíaca pediátrica. Debido a que el uso adecuado refleja tanto la etiología como el uso real, sugerimos que la reparación y la corrección se puede usar en forma indistinta. Sin embargo, la paliación debe describir solo las operaciones que no están tendientes a proporcionar una fisiología cardíaca normal. Todo esto es para contarle que finalmente pudimos dividir a las cirugías en paliativas y en reparadoras o correctivas, anatómicas o fisiológicas. Lo importante de diferenciarlas es que tienen distinta mortalidad en el seguimiento. Y fíjense en este Kaplan-Meier del año 2018, presentado en el Congreso Europeo de Cardiología, donde sobre una base de 2.073 pacientes, 1.195 tenían cirugías cardíacas, y noten cómo las cirugías paliativas, en el Kaplan-Meier en rojo, tienen peor evolución que las cirugías reparadoras fisiológicas, que están en violetas, que las cirugías reparadoras anatómicas, que casi no tienen diferencia con los que no están operados. Y aquí tenemos listados de las cirugías paliativas de la nomenclatura internacional, y recuerden que el paciente que ha tenido una anastomosis central aortopulmonar, como un Watterson que va a la aorta ascendente o un POTS que va desde la aorta descendente, tienen riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar porque estas anastomosis transmitían mucho flujo y presión, y fueron reemplazadas por la anastomosis subclavio pulmonar, donde uno puede manejar la resistencia del flujo a través del tamaño del tubo de la anastomosis y así se lo protege de la hipertensión pulmonar. Algunas dobles salidas de ventrículo derecho o transposiciones congénitamente corregidas pueden llegar a tener un cerclaje previo y esto va a requerir un decerclaje posterior generando otra cirugía en la zona del tronco de la pulmonar que se va a ver afectado. Las anastomosis subclaviopulmonares también pueden evolucionar distorsionando las ramas y generando una patología que luego habrá que reparar nuevamente. Aquí tenemos ahora listados de las cirugías correctoras o reparadoras, donde acá está el Fallot y importa saber si este paciente tuvo ventriculotomía sí o no, por el historial de arritmias ventriculares que vimos en el artículo previo, y por las cicatrices que puedan quedar en el tracto de salida al ventrículo derecho. También es importante saber si tuvo parche transanular sí o no, porque estos van a evolucionar a la insuficiencia pulmonar severa en la segunda o tercera década de la vida, que va a determinar la necesidad de un recambio valvular quirúrgico o percutáneo.
Si fue corregido con tubo de BDAP, que generalmente rápidamente se calcifican y estenosan, es importante saberlo. Y también tenemos otras patologías como la estenosis valvular pulmonar y sus procedimientos, la atresia pulmonar, que puede ser con o sin colaterales, el tronco, la doble salida, la transposición simple y transposición congénitamente corregida. Cuanto más detalles tengamos de la cirugía, mejor comprensión vamos a tener de la anatomía actual del paciente y podremos interpretar mejor la fisiopatología de lo que le está sucediendo. Para mostrarles algunas imágenes, arriba pueden ver, arriba a la izquierda, la arteria subclavia, el nervio vago y la arteria pulmonar, y abajo pueden ver cómo están interponiendo el tubo que va a generar la anastomosis subclavio pulmonar, y este puede tener distintos tamaños de acuerdo al peso del chico. Esto se trata de una cirugía correctora de Fallot con parche, y noten a la izquierda cómo la aorta está grande y la pulmonar es muy pequeña, y cómo están abriendo la pulmonar y ampliándola con un parche, en este caso, de un material no pericárdico. Generalmente esta ampliación del tracto de salida al ventrículo derecho va también con ventriculotomía, y a la izquierda pueden ver cómo ampliaron el tracto con un parche de Dacron y a la derecha con un parche de pericardio. Esta es otra técnica correctora que es mucho más frecuente en Europa y en Estados Unidos, donde la correctora se hace con un homoinjerto. Ven cómo están presentando el homoinjerto y finalmente lo anastomosan, y es así como queda corregida el tracto de salida al ventrículo derecho. El problema del homoinjerto es la durabilidad, ya que tienen alta frecuencia de estenosis y de calcificación con la evolución. En este gráfico pueden ver la incisión que tienen que hacer cuando hay que hacer un recambio de la válvula pulmonar, donde van a abrir totalmente el tronco y parte del ventrículo, y allí van a posicionar la válvula. Les recuerdo que la válvula mecánica a nivel pulmonar es poco utilizada. Hay algunos países que tienen más experiencia como Alemania, pero generalmente en Latinoamérica se usan válvulas biológicas. Acá vemos otras técnicas de construcción del tubo, y podemos ver un conducto de Dacron con válvula porcina en su interior. Pueden ver un reemplazo de un homoinjerto estenosado, donde generalmente no se saca todo el homoinjerto, sino que se deja la parte inferior. Y a la derecha pueden ver un tubo realizado con pericardio tratado con glutaraldehído. Esta última versión son los que pueden generar aneurisma en el tracto de salida porque se van dilatando. Bueno, cuando hay un tronco arterioso, toda la circulación aórtica, pulmonar y coronaria depende de un solo vaso, que sería la aorta. No existe la pulmonar. Entonces hay una técnica desarrollada en el hospital que es el tubo valvulado de pericardio para las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho, o para, en este caso, para el tronco, que desde el año 1983 se está realizando, y se construye un tubo valvulado con valvas, dos valvas, las cuales van a ser la salida del ventrículo derecho. Y esto es con pericardio, y la mayoría de nuestros pacientes generalmente tienen un tubo valvulado de pericardio. El problema de esta técnica es que algunos pacientes evolucionan hacia el aneurisma del tracto de salida al ventrículo derecho, y esta es una complicación que muchas veces requiere una nueva cirugía. Cuando hay obstrucción al tracto de salida al ventrículo derecho, una de las técnicas para resolverlo es la cirugía de Rastelli, donde se hace una ventriculotomía, y desde allí se va a advocar un tubo valvulado que va a ir hacia la pulmonar. Entonces se hace una ventriculotomía, se amplía la boca, se prepara un tubo, y este va a ser anastomosado a la arteria pulmonar, y de esta forma vamos a tener una salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. En un análisis de la base de datos en el año 2017 sobre 188 pacientes con tetralogía de Fallot operados, tener o no una anastomosis subclavio pulmonar previa no se correlacionaba con la necesidad de una nueva cirugía reparadora, como lo muestra este gráfico de Kaplan-Meier. Pero aquí podemos ver en esta curva actuarial el requerimiento de una segunda cirugía reparadora de Fallot, como con el tiempo cada vez más pacientes necesitan una nueva cirugía de reparación. Ahora, cuando se compararon los pacientes operados con parche transanular, representado con la línea roja, versus los pacientes sin parche, la línea verde,
sí hubo diferencias de necesidad de reoperación, como lo muestra claramente este Kaplan-Meier, y estos datos coinciden con lo publicado a nivel internacional. Cuando interrogamos sobre los antecedentes hemodinámicos, cuanto más viejo sea el paciente, es menos probable que tenga antecedentes previos de tratamientos hemodinámicos en la infancia, debido a que la terapéutica hemodinámica se ha expandido en las últimas décadas, pero sí puede tener procedimientos actuales o más recientes, como angioplastías con o sin stent en las ramas, valvuloplastía pulmonar, angioplastías de las anastomosis en pacientes paliados no corregidos, cierre de colaterales y más recientemente la colocación de una válvula pulmonar percutánea. Siguiendo con el examen físico, controlemos si nuestro paciente tiene algún rasgo genético y en este cuadro podemos repasar los distintos síndromes genéticos más comunes que dan patología de la válvula pulmonar. Y allí está el Noonan con baja estatura, hipertelorismo, ojos inclinados hacia abajo y orejas de implantación baja. También el síndrome de Williams con cara de elfo, baja estatura, deterioro cognitivo y de desarrollo, trastornos endocrinos y anomalías genitourinarias. El de Leopard presenta léntigos, hipertelorismo ocular, genitales anormales, retraso del crecimiento y sordera. El de Deep George, hipertelorismos, orejas de implantación baja y rotadas posteriormente, anomalías palatinas, micrognatia, retraso en el desarrollo, timo hipoplásico, hipocalcemia y diversas anomalías inmunológicas. El síndrome de Agili presenta dismorfias faciales, tiene una cara triangular con un puente nasal ancho, ojos hundidos, colestasis intrahepática y vértebras de mariposa. El de Keutel presenta calcificaciones anormales del cartílago, braquitelefalangia, coeficiente intelectual subnormal y pérdida de audición. Y por último, el de la rubiola congénita, cataratas, glaucoma congénito, sordera, retinopatía pigmentaria. Entramos ahora en la auscultación y vamos a ver la auscultación de la estenosis pulmonar. Tiene un soplo protodiastólico decreciente y en la auscultación el primer ruido es normal, el segundo ruido puede estar desdoblado o ser único y cuando está desdoblado el segundo componente puede ser fuerte debido a la hipertensión pulmonar y el segundo ruido puede retrasarse el componente pulmonar cuando hay un aumento del volumen sistólico del ventrículo derecho. El segundo ruido puede ser único en el caso de ausencia congénita de la válvula pulmonar, que son casos raros. Cuando se produce una insuficiencia cardíaca inducida por la disfunción del ventrículo derecho o por una hipertrofia ventricular derecha, puede ocultarse un tercer ruido del ventrículo derecho o hasta un cuarto ruido. Estos ruidos se van a distinguir del lado izquierdo porque se localizan en el cuarto espacio intercostal sobre el área paraesternal izquierda y por su mayor intensidad durante la inspiración. El soplo de insuficiencia pulmonar es más breve, es de un tono más grave, más áspero y comienza después del segundo ruido. Puede parecerse a los soplos de insuficiencia aórtica, pero se los puede distinguir por la inspiración, lo cual hace más fuerte el soplo de la insuficiencia pulmonar, y por la liberación de la maniobra de Valsalva. Después de la liberación de la maniobra de Valsalva, el soplo de insuficiencia pulmonar aumenta su intensidad debido al retorno venoso inmediato a las cavidades cardíacas derechas. En algunas formas de cardiopatías congénitas, el soplo de insuficiencia pulmonar grave es muy corto porque el gradiente de presión entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho se iguala rápidamente en la diástole. La radiología en el paciente adulto con cardiopatía congénita no ha perdido su importancia. Una de las primeras cosas que debo mirar es si tiene cardiomegalia y cuánta cardiomegalia tiene, qué dispositivos tiene colocado, cómo están los campos pulmonares, cómo está el flujo vascular pulmonar. También nos ayuda a descubrir detalles que el paciente puede ignorar por no conocer su historia clínica y veremos ahora algunos ejemplos. Se trata de una placa de un paciente falot de 30 años con cardiomegalia moderada, reoperado por insuficiencia pulmonar severa, luego de una correctora de falot en la infancia. Podemos ver en el arco medio una estructura metálica anular que corresponde al de la válvula biológica pulmonar, recientemente colocada pero con buena evolución. Rara vez van a ver una válvula mecánica en posición pulmonar, pero existen y Alemania es uno de los países que las pone. El problema con estas válvulas es que necesitan mayor nivel de anticoagulación porque al ser un circuito de menos presión, esto favorece la trombosis.
Este es otro paciente donde la placa de frente me muestra un situs solitus, ya que la cámara gástrica está a la izquierda, sin cardiomegalia, flujo pulmonar conservado, es una placa penetrada porque se observa la columna vertebral por detrás de la silueta cardíaca, la imagen anular metálica en posición pulmonar que podría corresponder a una prótesis valvular biológica, hay una imagen tubular de menor opacidad en la posición pulmonar. En el perfil se observa un anillo metálico correspondiente a la válvula pulmonar protésica pulmonar, atravesada por una imagen tubular en red correspondiente a un estén metálico en el tracto de salida del ventrículo derecho y anillo pulmonar. Este era un caso de una paciente de 20 años con antecedente de tetalogía de Fallot, con agenesia de la válvula pulmonar, con anastomosis subclavio pulmonar izquierda y luego cirugía de correctora de Fallot con colocación de una válvula protésica biológica que evoluciona a la estenosis pulmonar y en el 2015 se trata con un estén en posición pulmonar. Otro paciente donde la placa del frente se observa situs solitus, cardiomegalia leve, cercano al hilo izquierdo se observa una estructura metálica que corresponde a un estén en el origen de la rama pulmonar izquierda, visto de frente. Inmediatamente por encima del mismo se observan clics metálicos a ambos lados de la columna vertebral, remanentes de las cirugías cardíacas. Tiene una rama pulmonar derecha dilatada. En el perfil se puede observar un estén desplegado hacia posterior con su extremo distal fracturado, completamente en la parte distal está desplazada y una segunda fractura en la posición distal del cuerpo del estén pero sin desplazamiento. Inmediatamente por encima de la fractura se observa un coil que se usó para el cierre de la anastomosis subclavio pulmonar izquierda. A nivel del esternón se observan 4 alambres que se utilizaron para fijar el esternón en la cirugía y el último alambre inferior se encuentra fracturado con ambos extremos del lazo hacia adelante y esto puede generar dolor torácico y en ocasión hasta puede perforar la piel. La radiología de tórax realizada en el seguimiento del paciente congénito de adulto nos puede brindar importante información que no puede ser obtenida por ecocardiografía como estos datos que le he mencionado. Vamos ahora entrando en la última parte de la charla, que es el electrocardiograma en esta patología. Cuando observo el electrocardiograma, lo primero que debo investigar es si el ritmo es cardíaco, como muestra este cuadro, que a su vez puede ser regular o irregular, rápido o lento, puede ser normal, pero debo determinar si el paciente está en ritmo sinusal, es decir, que a cada P le sigan QRS, o si el ritmo no es sinusal. Luego del análisis del tipo de ritmo, vamos a ver qué frecuencia cardíaca tiene para saber si está normal, taquicárdico o bradicárdico. Vamos a analizar la onda P, el QRS, el ST, la onda T y finalmente las conclusiones. Analicemos entonces la presencia del PR, que puede ser normal, puede estar corto, y si está corto tengo que ver que esté en ritmo sinusal, porque si el ritmo no es sinusal, no puedo hablar de PR corto. Si el ritmo es sinusal, tengo que ver si este PR corto tiene onda delta o no, porque si tiene empastamiento inicial, estoy hablando de un Wolff-Parkinson-White, y si no lo tiene, este es un cuadro más benigno. Si el PR está prolongado, tengo que fijarme si este PR es fijo, constantemente prolongado, o si este PR es progresivamente prolongado, como el tipo Wenckebach, que es el bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach. Cuando analicen el QRS, fíjense en su duración, y este puede ser estrecho con 80 milisegundos o menos, y esto es normal, o puede tener un ensanchamiento entre 80 y 119, y acá estarían los bloqueos incompletos o del primer grado de la rama izquierda o derecha, y finalmente están los muy ensanchados o más de allá de 120 milisegundos, y estos son los bloqueos completos de rama. Obviamente en esta patología que afecta al lado derecho, el 99% presenta bloqueo completo de rama derecha cuando hay dilatación o insuficiencia pulmonar severa. Si el paciente tiene insuficiencia pulmonar leve, el electro puede ser absolutamente normal. Con respecto al ST, debemos ver si este tiene un supradesnivel, un infradesnivel o es isoeléctrico. En un electro normal, el ST es isoeléctrico, pero pueden existir supra de B1 a B4 en adolescentes deportistas o en mujeres jóvenes, y puede haber repolarización precoz, y esto debemos informarlo. Cuando analizamos el infradesnivel del ST, también tenemos que decir de qué tipo es, si es ascendente, plano o descendente. Obviamente el análisis del ST descendente es el más peligroso porque tiene que ver con cardiopatía isquémica,
lo mismo que el supradesnivel, y ya estamos hablando de una población adulta que puede estar sometida a eventos isquémicos. Cuando miro el ST no solo debo ver si está desnivelado o no, sino también ver qué duración tiene. Si bien no existen valores de normalidad, puedo observar la relación que tiene con el QRS y la onda T, y así puedo inferir que está normal, acortado o alargado. Arriba vemos un ejemplo de ST acortado cuando la onda T comienza inmediatamente luego del QRS, y esto se da por ejemplo en la hipercalcemia. En el centro pueden ver un ST normal que tiene que tener de largo la misma distancia que el ancho de la onda T, y abajo tiene un ejemplo cuando está alargado, y noten la gran distancia que hay entre el QRS y la onda T, y este es un síndrome de QT tipo 3. Siempre midan el QT porque es una medición muy sensible y que puede diagnosticar patología que ocasiona muerte súbita, ya sea porque esté prolongado o porque esté acortado. El QT puede estar prolongado y arriba vemos los tres tipos de QT prolongado, siendo el más peligroso el tipo 3. Abajo está el QT corto, que si usamos los puntos de corte de la Sociedad del Ritmo Cardíaco serían menos de 330 milisegundos. Si usamos los de Seattle son de 320 milisegundos, donde la prevalencia es muy baja, del 0,2 al 0,1% de la población estudiada. En el centro vemos un QT normal. En algunos casos la tetralogía de Fallot va acompañada de alargamiento del QT. En este artículo de revisión del electro en las cardiopatías congénitas, que se los recomiendo y seguramente va a estar subido al aula virtual, nos dice que la tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más frecuente y en el adulto ocupa tercer lugar luego de la 6A y la 6B. Cuanto más se dilata el ventrículo derecho, más se ensancha el QRS. Entonces el electro puede tener un eje a la derecha por hipertrofia ventricular derecha, con una R alta en B1, patrón RSR' con R' alto. El patrón del bloqueo de rama derecha es muy frecuente, principalmente en algunos pacientes postquirúrgicos o por dilatación de cavidades derechas en la evolución. Es muy difícil diagnosticar la hipertrofia ventricular derecha en el electro del paciente con Fallot. Puede tener también prolongación del QT con trastornos de repolarización oponente al bloqueo de rama. Debemos buscar en estos pacientes estratificar el riesgo de muerte súbita, y uno de los criterios electrocardiográficos es la duración del QRS mayor de 180 milisegundos. Otro es la fragmentación de la parte final del QRS, que se define como 3 o más ondas o muescas en el complejo RS de 2 o más derivaciones contiguas. El electro de un paciente con Fallot corregido puede ser como este, que es absolutamente normal, sin bloqueo completo de rama derecha, y ya puedo ir pensando que el paciente no tiene dilatación del ventrículo derecho importante y por lo tanto no ha ensanchado el QRS. En la medida que se sobrecarga el ventrículo derecho y se dilata, comienza a engrosarse el QRS y luego aparecen arritmias ventriculares, esta sístole ventriculares aislada, bigeminada, trigeminada, taquicardia ventricular no sostenida. Y recuerden que con un ancho del QRS mayor de 180 milisegundos indica riesgo de muerte súbita o mala evolución. Noten también la altura de la onda PEND2, que es secundaria a la sobrecarga o a la dilatación de la aurícula derecha. Otro electro de un paciente con Fallot, y pueden observar cómo en B1 tiene RSR' con R' mayor que R. Pueden observar el empastamiento final del QRS con persistencia de S en B5, B6 en D1, y en este paciente tiene un eje de hemibloqueo anterior izquierdo, un eje más allá de menos 45 grados. El paciente también puede tener trastornos arrítmicos, bradicardia, taquicardia. Tenemos que estar muy atentos a ello, y por eso siempre en la consulta debemos realizar un electrocardiograma y ante la mínima duda debemos pedir un Holter. Otro electro en un paciente con tetralogía de Fallot, que vemos un bloqueo completo de rama derecha con las características típicas, donde hay persistencia de S en D1, B5, B6 empastada, donde hay RSR' en B1 con R' mayor que R.
Vemos también que este paciente no supera los 180 milisegundos, ni tampoco tiene el QRS fragmentado, que serían dos criterios de alto riesgo para muerte súbita. Otro paciente con Fallot, donde vemos que el QRS no está tan ensanchado, pero sí tiene 120 milisegundos. El eje está desviado a la derecha en 110 grados, tiene el bloqueo de rama y tiene RSR' en B1. Otro electro con ritmo sinusal, bloqueo completo de rama derecha, con R' mayor que R1 en B1 y un QRS que tiene 160 milisegundos de grosor, que nos habla de dilatación del ventrículo derecho, y esta se trata de una paciente de 20 años con insuficiencia pulmonar severa, con un volumen del ventrículo derecho de 130 mililitros por metro cuadrado por resonancia. Otro caso, ritmo sinusal, bloqueo completo de rama derecha, R' mayor que R en B1, QRS de 240 milisegundos de grosor, que nos habla de gran dilatación del ventrículo derecho, riesgo de muerte súbita. También tiene extrasístoles ventriculares aisladas, como pueden ver, y también tiene un QTc alargado de 506 milisegundos, lo cual también aumenta el riesgo de muerte súbita. Y en este artículo que dice Previniendo la muerte súbita en la tetralogía de Fallot, es del 2021, podemos ver un ejemplo de un electrocardiograma con bloqueo completo de rama derecha, y en la parte final de la R en B4 podemos ver la fragmentación con múltiples muescas, y esto es un factor de riesgo para muerte súbita. Otro electro de un paciente con tetralogía de Fallot operado de 22 años, con gradiente en el tracto de salida al ventrículo derecho, que tiene un bloqueo completo de rama derecha con patente hipertrofia, presencia de extrasístoles ventriculares que se originan en el tracto de salida del ventrículo derecho porque se ve positiva en la cara inferior, es decir, que la cara inferior ve venir el frente de onda del extrasístole. Y cuando vean esto, realmente el paciente está en problemas. Se trata de una taquicardia ventricular de 195 latidos por minuto de un paciente de 46 años con tetralogía de Fallot. La taquicardia tiene una imagen de bloqueo completo de rama izquierda con un eje QRS superior consonante con su origen en el lugar remoto del tracto de salida del ventrículo derecho. Otra de las cosas que puedo evaluar cuando hay bloqueo completo de rama derecha es si el paciente presenta disincronía, y para eso utilizo el aparato que se llama SynchroMax y que puede medir esta disincronía eléctrica. Vemos que está disincrónico cuando tiene de 0,7 a 1 y este paciente tiene 0,44, es decir, que está en la zona prácticamente verde, no está disincrónico. En cambio, en este otro caso, tetralogía de Fallot con bloqueo completo de rama derecha también, fíjense que el índice del SynchroMax es de 1 y esto nos habla de una disincronía eléctrica. Y ustedes se estarán preguntando para qué sirve todo esto. La realidad es que la disincronía eléctrica está muy investigada para el bloqueo completo de rama izquierda y para la patología no congénita. No hay nada sobre bloqueo completo de rama derecha, pero en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, todo paciente con bloqueo de rama, ya sea derecha, que es lo más frecuente que vemos, o sea rama izquierda, se le realiza un estudio de disincronía con el SynchroMax. Estamos investigando la relación de la disincronía con la evolución y hemos visto que hay una asociación de los pacientes que están disincrónicos y que necesitan un recambio nuevo de válvula pulmonar con una estadística significativa, con una P significativa, con un odds ratio de 2,7 y con un intervalo de confianza que no es tan amplio, del 1 al 7. Ya estamos terminando y los consejos que les voy a dar es: recabe todos los antecedentes quirúrgicos y o hemodinámicos del paciente, sospeche cuál es la evolución de la cardiopatía y en qué estadio está, pide una radiografía de tórax, frente y perfil si es la primera consulta, y analice en profundidad el electrocardiograma y estratifique el riesgo de muerte súbita. Con esto hemos terminado la charla. Muchas gracias por su atención.